Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Alejandro Ferrer. Y en este episodio vamos a conocer cómo fomentar el hábito de la lectura en los niños. ¿Qué pueden hacer para que los niños lean? En el hogar, en el día a día, no en la escuela o en los colegios, ya que la gran variedad de profesores e instituciones tienen estrategias claras para el desarrollo lector. Dentro de las instituciones, es ya en nuestros hogares donde la familia, los padres, las madres deben fomentar ese hábito para reforzarlo cuando ellos vayan a la escuela, pero de por sí en el camino de su día a día y de su vida. Recordemos que la lectura es una actividad que potencia la concentración, la imaginación y la empatía de las personas, y que además ayuda a comprender situaciones vitales complejas y a prevenir la degeneración cognitiva. Es por todas estas razones que es tan importante fomentar la lectura en niños desde una edad temprana. ¿Qué puedo hacer para que los niños lean? Bien, antes de continuar, les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de donde escuchan Inteligencia Creativa para que nuestra comunidad siga creciendo. Además, visiten nuestra website y descarguen nuestros ebooks que están disponibles en la descripción de cada episodio. Inteligencia Creativa, el podcast. Crear un hábito en el niño y no una obligación para fomentar la lectura en ellos. Es decir, buscar las posibilidades lúdicas y creativas de la literatura, inventando historias finales alternativos, jugando con las palabras, entre otras tantas variables. Así como dejar que el niño escoja qué tipo de libros quiere leer. Suele tener esto, a la corta o a la larga, efectos positivos. Por el contrario, si le forzamos a leer y además lo hacemos mediante libros que no le gustan, al final van a aborrecer nuestras propuestas lectoras. Conocer sus gustos e intereses para orientarlo en su itinerario lector. Hay libros de todo tipo y hay niños con todo tipo de preferencias. Si conocemos en consecuencia los gustos e intereses de los niños, es más fácil orientarse con éxito ¿en qué? En su camino lector. Si logramos ofrecerle libros que llamen su atención y que cumplan con sus expectativas, lograremos también ampliar las posibilidades de que lean con recurrencia y así fomentar la lectura en nuestros niños no sea complicado. Y no será complicado. Al fin y al cabo, los libros que nos interesan también a los adultos son aquellos que nos interpelan, que nos dicen algo, ya sea por el fondo como por la forma, que no nos deja indiferentes. Escuchemos pues a los niños del mismo modo que nos escuchamos a nosotros mismos, cuando escogemos qué leer, por qué leer y lo que vamos a leer. Y no tengamos miedo, por otra parte, a pedir consejo ¿a quién? A los profesionales, a los bibliotecarios, a los que atienden a los libreros, a los profesores de tus hijos, a los profesores que conocen sus diferentes itinerarios lectores en el aula y también sus intereses. ¿Para qué? Para que recomienden posibles lecturas. Valga la redundancia, seguramente conocen pues mucho mejor la gran variedad de libros existentes en el mercado, las nuevas adaptaciones y por supuesto los bestsellers en el mundo infantil. Hay que llevar la lectura más allá del escritorio para suscitar este tiempo periódico de lectura. Podemos jugar además con los espacios de la casa, convertir la lectura en una aventura o simplemente llevarla a cabo en lugares inusuales de la casa que permitan salir de la habitación o el escritorio. Contribuye pues esto a generar esa sensación de singularidad y de diversión al estar rompiendo con las rutinas diarias. La imaginación de un niño leyendo
en una casa, en una cabaña tan cinematográfica que vemos en revistas, en libros, se sitúa en la línea de aventurarse a leer porque se trata de algo extraordinario. Propiciar momentos significativos con el niño alrededor de la lectura. La lectura tiende a ser vista por lo general como un acto solitario, y en parte es así, no lo podemos negar, pero no hay que olvidar la dimensión social que también implica en muchas ocasiones la lectura. Es algo que se puede implementar, por ejemplo, con las lecturas en voz alta o con las dramatizaciones. Se trata de formas de leer compartidas que son muy positivas porque ayudan a crear comunidad y a establecer vínculos emocionales entre los participantes, ya sean familiares, amigos o incluso desconocidos. Más allá de las lecturas en voz alta y las dramatizaciones, el mero hecho de intercambiar impresiones sobre una misma lectura también favorece que los niños lean. Si escuchamos sus interpretaciones u opiniones al respecto, ayudamos a su vez a que se sientan valorados y a fomentar el pensamiento creativo y también el pensamiento crítico. Propiciar pues esos momentos de diálogo, momentos de tertulia, así como la lectura compartida, son estrategias muy útiles para fomentar la lectura. El niño comprenderá que la lectura no solamente es algo que sirve para aprender, sino que es una forma de pasar un buen rato con otras personas. Si te ven leer a ti adulto, a ti mamá, a ti papá, a ti hermano mayor, los niños también leerán. En especial en las edades más tempranas. Los niños suelen imitar a los mayores. Quieren parecerse a sus referentes más cercanos, y por eso los emulan. Por este motivo es tan importante predicar con ejemplo cuando estamos con ellos. Podemos repetir 1 y 100 veces a un niño que por su bien es preferible que lea, pero si nos ve leer a nosotros, el mensaje que le estamos transmitiendo por la vía de los hechos es clarísimo. Una de las formas más eficaces de hacer que un niño lea es en consecuencia que nos vea leer. Contagiar la pasión por la lectura es importante, es vital en el desarrollo integral de los niños. Y nosotros, como adultos, como padres, como madres, tenemos el deber de incentivarla con hechos, con acciones, con ejemplos y, por supuesto, con estrategias que poco a poco, como este podcast Inteligencia Creativa y muchos más, puedan ustedes implementar. A continuación, algunos consejos importantes para incentivar la lectura en casa, en el hogar, en donde se desenvuelve todo tu núcleo familiar y donde están esos niños. Recordemos la importancia de la lectura en la edad temprana y, por supuesto, después de afianzarse, será un hábito para toda la vida, además de desarrollar el pensamiento crítico, creativo y autónomo, de uno de los tantos beneficios que tiene la lectura que ya hemos tratado en muchos episodios de los tipos de lectura, comprensión lectora que tiene inteligencia creativa. Al respecto, hay un libro que se llama Cómo ser un lector inteligente, un ebook de inteligencia creativa que pueden descargar, 12 estrategias para comprender un texto, escrito por el podcast, por mi persona, por todo el grupo de inteligencia creativa para ustedes. Bien, ahora, ¿cuáles son esos consejos que podemos utilizar en el día a día para fomentar la lectura en el hogar? Y bien, acá 10 consejos de inteligencia creativa para incentivar la lectura en los niños. Número 1. Haga de la lectura una actividad divertida. Organice noches de cuentos, juegue a adivinar el final de un cuento o juegue al juego de los libros, en el que los niños tienen que adivinar de qué se trata. Número 2. Establezca la lectura como una actividad diaria. Es decir, establezca un horario para que los niños lean cada día. Por ejemplo, antes de la hora de acostarse o incluso durante el desayuno o en un tiempo que tú organices de acuerdo a tu rutina, pero que lean. Número 3. Comparta sus experiencias de lectura con los niños.
hable con ellos de los libros que ha leído recientemente y explíqueles por qué usted los disfrutó o los está disfrutando. Número 4. Si bien hoy en día no se acostumbra, todavía en todos los países, en todas las regiones existen las bibliotecas. Deje que los niños exploren la biblioteca y vean qué tipo de libros pueden encontrar. Número 5. Compre libros interesantes para sus hijos. Compre libros sobre temas que sean de interés para ellos, como deporte, ciencia, tecnología, animales, entre otras gran variedad que existen en el mercado. Número 6. Utilice la tecnología para fomentar la lectura. Es decir, utilice la tecnología para leer libros en línea, escuchar audiolibros o descargar aplicaciones de lectura para niños. Hay muchas. Busque las más acertadas, busque las que mejor se relacionen con sus valores y así fomente la lectura. Número 7. Aliente a sus hijos a escribir. Animar a los niños a escribir sus propias historias puede ser excelente, pues es una manera de fomentar la lectura. Número 8. Comparta sus juegos de palabras favoritos. Juegue, valga la redundancia, juegos de palabras como el crucigrama, el Scrabble, entre otros. Puede ser una excelente manera, pues, de mejorar las habilidades de lectura de los niños. Buscar palabras desconocidas en el diccionario, uno de los juegos clásicos en la edad de la infancia. Número 9. Deje que los niños elijan sus libros. Deje que elijan sus propios libros en la biblioteca o en las librerías en línea a la hora de descargar, para que sientan que tienen el control sobre su propia lectura y además son sus intereses, su autonomía y su criticidad que está desarrollando. Y número 10, establezca un buen ejemplo. Sabemos que los niños son más propensos a leer si van y si ven a sus padres en distintas áreas o espacios del hogar leyendo. Así que si quiere fomentar la lectura en sus hijos, asegúrese de leer libros que les gustan a usted y que les gustan a ellos. Es decir, con el ejemplo se aprende mucho. ¿Escuchaste Inteligencia Creativa, el podcast? Recuerda suscribirte y nos escuchamos y vemos en un próximo episodio. Nos vemos a través de YouTube, donde está el canal de Inteligencia Creativa con diferentes variedades de actividades en el área de educación, motivación y orientación. Y por acá en las distintas plataformas de audio que existen en el internet. Hasta el próximo episodio, Inteligencia Creativa.